Estamos conversando sobre la enseñanza del derecho y en particular sobre la enseñanza del derecho en el ITAM con el jefe del Departamento de Derecho de esta institución. Jorge, háblame del ITAM como universidad y del ITAM como escuela de derecho. ¿Hay diferencias? ¿Hay puntos en común? ¿Es un todo? ¿Son partes distintas? Sí, como tú sabes, el ITAM es una institución de excelencia académica que tiene distintos programas, de licenciatura, maestría, y en ese sentido es difícil separar uno del otro, tan solo por esto. Todos los programas del ITAM están montados, yo diría que hay una filosofía educativa, la filosofía en donde el humanismo y la interdisciplina debe penetrar cualquier educación profesional. Así, por ejemplo, alrededor de un 20% de todos los programas tendrán un componente que no es específicamente de su disciplina, tendrán que compartir aulas con muchas otras carreras, el matemático con el abogado con el economista, y discutir, por ejemplo, lectura de clásicos, Platón, el banquete de Platón, y hacer una discusión en público crítica respecto a este texto. Y horas después quizás tendrán que compartir aula para aprender métodos contables, los mismos que estaban antes discutiendo a Platón, y en otra aula quizás herramientas informáticas, y en otra aula tendrán que ver historia, y en otra aula matemáticas. Y este componente universitario, que por cierto es provisto por distintos departamentos donde doctores en especialidad hacen este esfuerzo pedagógico, hace dos efectos que a mí me parecen notables del ITAM y del abogado del ITAM. Primer efecto, te obliga a desarrollar una habilidad mental, un apetito por distintos saberes. Y dos, te obliga a que no solamente desarrolles este gusto, sino la aptitud. Porque el profesor que está enfrente, el que se para en el salón de economía 1, no distingue entre economistas y abogados, entre matemáticos y contadores, entre politólogos y actuarios. Él va a tratar una materia como la materia se merece, sin distingos. Si tú tuvieras que señalar una ventaja comparativa del ITAM sobre la Ibero, o la UNAM, o la Libre, o la Salle, o la Panamericana, ¿dirías que es esta aproximación multidisciplinaria? Yo diría que esta aproximación multidisciplinaria es la ventaja comparativa fuerte y un efecto que produce. El efecto de que hay un entrenamiento en la discusión de otras disciplinas. Y creo que esto ya de entrada es una ganancia si alguien piensa que saliendo de la preparatoria tiene ahora una formación universitaria, universal, general, porque creo que la clave en el futuro no está en cuál es la especialidad, sino cómo me adapto al futuro que es incierto. Cuantas mayores herramientas generales, principios básicos y cultura humanística se le dé a alguien, estará mejor preparado para enfrentar el futuro. Y esta es una ventaja comparativa tremenda. Y lo dicen los exalumnos, creo. Lo que más me dio el ITAM en general es mi tremenda capacidad de responder de manera creativa y original al cambio. ¿Dónde están los alumnos, los egresados del Departamento de Derecho del ITAM? Diría que si uno ve los números de los últimos 15, 20, 25 años, están partidos ahora casi por mitades entre, yo diría, 55, casi 60% en el sector público. 55%. Y el resto en el sector privado. Claro que esto es un poco engañoso, porque en el sector público tienes desde personas que están en la Suprema Corte de Justicia, en órganos administrativos, en órganos autónomos, el Banco de México, hasta en el sector privado una distinta gama que va desde ONGs, organizaciones de la sociedad civil, hasta despachos típicamente del abogado corporativo que encabezaría cualquier organización. He oído recientemente acerca de la reforma importantísima que tú hiciste. Muchos la aplauden, unos cuantos la critican, algunos la analizan, otros están abiertos. ¿En qué consiste esta reforma que has emprendido con tanta fuerza y con tal vigor? La reforma, digamos, consiste en algunas líneas que me parecería que eran básicas en la formación de todo abogado. La primera línea es, creo que los abogados hacemos cosas con las palabras. Esto es indispensable que un abogado tenga habilidades de escritura y sea sensible a comunicar su pensamiento ordenado con palabras. ¿En un mundo donde cada vez se oralizan más los sistemas? Bueno, lo que pasa es que la oralidad es un vehículo. Esto es, yo puedo expresar de manera clara una idea de manera oral y también de manera escrita. Y en ese sentido no meramente es escribir, sino escribir géneros jurídicos, y uno podría también tener al revés, que lo tenemos, la interpretación oral de este género. Así, por ejemplo, tenemos materias dedicadas típicamente a exponer un alegato, a presentar un caso, a discutir una solución de manera oral, con técnicas, con investigación detrás, pero también tenemos géneros de escritura al inicio, por ejemplo, cómo se comenta una sentencia, cómo se explica un problema jurídico,
y quizás el género más complejo, que es cómo se hace un argumento escrito, un ensayo escrito crítico. Y después en 10 materias del plan de estudios, después de aprender estas habilidades escritas y orales, un porcentaje importante de la calificación es exigirle al alumno que produzca una pieza de escritura relacionada con su materia. Así, por ejemplo, en contratos, verán típicamente la materia de contratos civiles y tendrán que producir un ensayo donde explique una discusión doctrinaria sobre contratos. Y habrá otro profesor que controle la técnica, el método, el lenguaje claro, el estilo. A ti como director del Departamento de Derecho del ITAM, ¿qué es lo que más aprecias en un profesor y qué es lo que más te disgusta de tus profesores? Cuando tú dices, este es un buen profesor, o sabes que este es mal profesor. Hay evaluaciones, conozco las evaluaciones, los propios alumnos evalúan, pero ¿quién es la opinión de los alumnos? Es la opinión tuya. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos profesores? Yo diría que esto tiene que ver con la entrega. En algún sentido tiene que ver con hacer tu trabajo de manera profesional. Como decían antes, tener oficio. Tener oficio es el profesor que te adelanta un programa, te presenta diciendo, mira, voy a tratar este tema con esta bibliografía, te rebota las ideas contigo y después ves cómo lo ejecuta. Ves cómo exige a los alumnos el mismo nivel de entrega que él tiene. Están todas las clases ahí y ves en los alumnos este súbito interés por la materia. Es como si el semestre pasado con un buen profesor eran amantes del derecho penal, se querían volver dogmáticos penales e ir a Alemania a estudiar. Y el siguiente semestre se encuentran con un tremendo profesor de sociedades mercantiles y todos quieren ser mercantilistas especializados en fusiones. O sea, que contagie entusiasmo por su materia, ¿así lo dirías? Y no solamente el contagio en el sentido de la personalidad, sino lo hace mostrándole al alumno cómo hay cierta habilidad que el alumno se va a quedar si trabaja, si se esfuerza. Esto es, hay un retorno que el profesor le produce al alumno y este retorno se asegura si el profesor tiene oficio. ¿Qué tienen en común los maestros, los profesores del Departamento de Derecho del instituto? Yo diría que hay que distinguir entre lo tiempo completo y los profesores de asignatura. Creo que los profesores de asignatura todos son líderes en su campo. Todos tienen una opinión desde donde estén, desde la trinchera en que estén, sector público o privado. Todos tienen una vocación por enseñar y todos tienen muy en claro que no están ahí por otra cosa, sino es porque quieren dar clases en el ITAM. Algo que escucho con frecuencia es cómo dicen que los alumnos del ITAM los retan todo el tiempo y no les toleran que bajen el nivel de presentación y de discusión, y que esto no lo encuentran en otros lados. En cambio, los profesores de tiempo completo, yo diría que tienen como característica definitoria que son apasionados del conocimiento jurídico. Esto es de producir el conocimiento frontera y llevarlo al campo de aplicación que va a beneficiar a la práctica. Discutir cuáles son las últimas discusiones constitucionales que tienen impacto en México, y esto también llevado en el derecho laboral. Y esta planta de profesores, junto con estos tremendos líderes de opinión, creo que forman al alumno en dos visiones. La visión de que el teórico debe aportar la práctica y que el practicante es alguien que no es fortuito, es alguien que se formó. Y la otra cara de la moneda. ¿Cuándo tú le dices a un maestro, hasta aquí llegó maestro? Bueno, de entrada tendría que pasar una de dos cosas, creo. Que sea una violación paradigmática al código profesional. Esto es que no dé clases, que se sepa que no prepara, o bien, del otro lado, que no respete la libertad de cátedra y de ideas. Es que creo que una cosa va pegada a la otra. Cuando un profesor usa el aula para imponer de manera autoritaria las ideas personales e ideológicas, ahí se ha extralimitado en un concepto que es básico. ¿Y has tenido casos de esta naturaleza? Yo he tenido algunos, sí, sí han habido algunos. Diría que son seminales porque algo que también es virtuoso de una comunidad es que hay cierta presión de grupo. Esto es, normalmente el proceso para que alguien esté adentro del ITAM y se vaya tiene que ser sobre la base de algo que sea extraordinariamente desastroso. Porque antes hay una presión, hay un filtro y un cuidadoso selección de los profesores y una especie de presión social para que las cosas no salgan de control. Vamos a ir, Jorge, a un pequeño corte y quiero que después podamos platicar de los alumnos. Ya me dijiste a dónde van, pero ¿quiénes están? ¿Quiénes son los alumnos del ITAM? ¿Cuál es el perfil de alumno que dice, yo quiero estudiar en el Departamento de Derecho del ITAM? Pero vamos a un pequeño corte para continuar. Gracias.